El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia Coram Deo. Para más información, vaya a la página de internet www.iglesiacoramdeo.org. Eclesiastés capítulo 3, y hoy comenzamos a leer en el verso 16, del 16 al 4:3. La palabra del Señor dice en Eclesiastés capítulo 3, verso 16. Eclesiastés 3:16 dice: vi más debajo del sol, en lugar del juicio allí impiedad, y en lugar de la justicia allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Bendito Dios, en esta mañana que entendamos tu palabra, que la atesoremos en nuestro corazón y que vivamos conforme a ella. Amén. Amén. Aquí en los Estados Unidos había un programa de radio que era bien popular, de un radiolocutor llamado Paul Harvey. Y Paul Harvey venía y le daba una historia típicamente de cosas que no eran muy populares, de pueblos pequeños, de personas insignificantes, pero que venía al terminar su historia, típicamente dejaba un silencio, verdaderamente creaba como una intriga, y entonces venía y decía: y ahora el resto de la historia. Ahora el resto de la historia. Y él completaba la historia típicamente con una conclusión que era inspiradora, de esas conclusiones que llevarían a uno a decir: y vivieron felices por siempre, ¿verdad? Una conclusión que típicamente era buena, por lo cual uno siempre quería volver a sintonizarte y a escuchar la próxima historia de Paul Harvey. Yo creo que Salomón nos trae a nosotros un narrativo donde parece que la historia no está completa. Necesitamos que Salomón venga y nos diga: y ahora el resto de la historia. En el capítulo 3 nosotros habíamos visto que todo tiene su tiempo. Todo debajo del sol, todo debajo del cielo tiene su tiempo. Y nosotros habíamos hablado que la razón principal y la razón primordial por la cual todo tiene su tiempo es porque todo trabaja de acuerdo al tiempo de Dios. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir, y el hombre ni dicta cuando nace y no dicta cuando muere, es Dios el que lo determina. Hay un tiempo para plantar
pero es un tiempo para cogerlo plantado y no es el hombre que determina si esa semilla va a germinar y va a crecer y va a dar fruto para que el hombre entonces coja lo que ha sido plantado. No, es Dios el que determina absolutamente y soberanamente eso. Dios da vida, Dios quita vida. Dios da crecimiento a lo que ha sido plantado para que el hombre lo coja. Y en medio de todo esto que Salomón había estado hablando en el capítulo 3, en medio de su discurso, Salomón afirma que Dios hizo todo absolutamente hermoso. Pero entonces Salomón entra en un conflicto. Porque Dios tiene el control, todo, Dios hace todo a su tiempo y Dios todo lo hace hermoso, pero en el verso 16, ¿qué es lo que viene él y dice? Pero él vio debajo del sol, en lugar del juicio, o sea, en vez de juicio, ¿qué es lo que vio? Vio impiedad. Y en vez de ver la justicia, ¿qué es lo que él vio? Él vio iniquidad. Aquí Salomón ahora tiene un problema grande. Salomón está viendo ahora las injusticias que hay en la vida. Y esto nos tiene que recordar del libro de Habacuc. ¿Cómo fue que clamó Habacuc? Cuando él veía las injusticias ahí en Judá, en Jerusalén, pero él no veía solución y no veía que nadie estaba haciendo nada para pasar juicio. Y él viene y le grita al Señor en el capítulo 1 de Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y Habacuc tenía un conflicto también. Es interesante que en el libro de Job nosotros encontramos lo mismo, porque en medio de su dolor, en medio de su pérdida, Job viene y le grita al Señor en el capítulo 24, en el verso 7, y dice: al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cubierta contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Y él termina diciendo: pero Dios no atiende su oración. En medio de su dolor, Job termina diciendo: aquí hay un problema, ¿por qué hay tanta injusticia? Al huérfano se le quita el pecho, al que está desnudo se va sin ropa, y aquí al que está oprimido sencillamente sigue siendo oprimido. Job también tenía un conflicto así como Salomón. Pero aquí, aunque Salomón observa injusticia, Salomón tiene un problema grande. Porque Salomón no puede ver el resto de la historia. Es ahí el gran conflicto de Salomón. Iglesia, yo quiero que tú tengas algo en mente hoy. La injusticia observada, lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros vemos en televisión, lo que nosotros vemos en nuestra comunidad, no nos puede llevar a perder la visión que tenemos que tener de Dios. Muchas veces nosotros juzgamos a Dios por lo que vemos en CNN. Nosotros juzgamos a Dios por lo que vemos en la televisión, por lo que un chismoso nos dice, por lo que un bandolero hace, por lo que el mundo está haciendo ahí en medio de su pecado, como si Dios estuviese en medio de ese pecado. Pero ¿sabes qué? Dios no lo está. Por lo tanto, tú estás mirando a un mundo que está desviado de Dios, que está alejado de Dios, que está en desobediencia a Dios, y no nos atrevamos nunca a juzgar a Dios por el pecado y la maldad del hombre. Que nunca nuestra injusticia observada nos lleve a perder la visión que debemos de tener de Job. Hay una diferencia entre nuestra experiencia y la fe que debemos estar viviendo. Por eso es que, iglesia, nosotros tenemos que tener cuidado con las experiencias. Porque las experiencias que nosotros podamos querer experimentar o que experimentamos pueden tener nada que ver
absolutamente nada que ver con la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, basado en esta observación que hemos visto aquí del verso 16, donde Salomón ve injusticia, donde él verdaderamente aquí entra a gran conflicto personal, ¿a qué conclusiones llegó Salomón? Porque el resto de esta sección básicamente te va a decir a ti las conclusiones basadas en ese verso. Y Salomón llegó a 3 conclusiones. La primera es que el justo y el impío serán juzgados igualmente. Él te dice en el verso 17, y dije yo en mi corazón, ahí hay un problemita, pero vamos a seguir. Al justo y al impío juzgará Dios, no tanto al uno como al otro. Interesante que después que dice en el verso 16 que no hay justicia, en el verso ahora 17 dice, no, pero hay justicia, porque ambos serán juzgados. Aquí hay un conflicto que tiene Salomón a la verdad. Los deseos del corazón aquí de Salomón le llevan a concluir lo que Dios hará. ¿Y por qué Dios va a hacer eso? En el verso 17, la segunda parte dice, porque allí hay un tiempo para todo. No es porque va a haber un tiempo, él dice, donde Dios vendrá y Dios juzgará. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿se equivocó Salomón? ¿Se equivocó Salomón que habrá un tiempo donde vendrá Dios y juzgará? Y a la verdad que él no se equivocó en eso. No, esa es la sacó bien. Porque nos dice la Biblia en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No, Jesucristo nos dijo que va a haber un día donde Él vendrá y donde Él juzgará. La Biblia nos dice en Hechos 17, 31, por cuanto ha establecido un día, Dios, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No, el Señor designó y le dio todo poder a Cristo para que Cristo pasara juicio. Ahora nos dice la Biblia en 2 de Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No, Pablo nos lo dice también. Y él no fue el último tampoco, porque Juan en el Apocalipsis nos dice en el capítulo 20, en el verso 11, en su visión, él dice que vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Lo mismo que dijo Jesús. Por lo tanto, Salomón no se equivocó en esa. Salomón le dio, como dice, pie en bola a la realidad de que todos van a ser juzgados y todos seremos juzgados. Por lo tanto, aunque en este mundo, iglesia, la justicia es rutinariamente ignorada, el cristiano puede vivir confiado de que Dios en su tiempo dado va a pasar justicia sobre lo bueno y sobre lo malo. Y un día también estaremos frente al Señor. Por lo tanto, mi consejo a ti es: equípate y prepárate para ese día, porque ese día vendrá. Tú vas a necesitar un abogado. Tú no vas a poder ir solo. El Señor, Dios Todopoderoso y Majestuoso, no va a hablar contigo en la misma forma que un juez no habla con el acusado, sino que habla y se dirige a su abogado. Por lo tanto, prepárate. Y si tú no conoces a Cristo, y si tú no has estado agarrado de la mano de Cristo, y si tú estás confiando en otras cosas que no es Cristo, pues entonces corre a Cristo, porque solamente Él puede ser tu abogado en ese día. Ahora, Salomón, la segunda conclusión que él llega, basado en el verso 16, toda la injusticia que él ve, llega a la segunda conclusión de que los hombres y las bestias son semejantes. Eso dice en el verso 18.
Y él dijo en su corazón nuevamente, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe. O sea que las injusticias, todas las cosas que están sucediendo y el juicio es todo porque es prueba de Dios. Y él dice algo que es interesante, dice, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. A las bestias. Otra vez Salomón habla en su corazón. Y él dice verdaderamente que el hombre no tiene ventaja sobre los animales porque ambos mueren y él dice que ambos van al polvo. Aunque no sabe, como él dice aquí, dónde ellos irán tras la muerte. Dice, tal vez el hombre irá arriba y tal vez el animal irá abajo. Pero la realidad es que ambos van a morir y ambos van a ir al polvo. Y aunque él no sepa, ten por cierto dónde es que el redimido va a ir. Y aunque Salomón aquí muestre algún tipo de duda dónde es que el hombre va a ir, la Biblia nos dice exactamente dónde es que el hombre va a ir. Y Jesucristo mismo en su palabra nos dice en Juan 14:3, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Yo no sé si sea arriba, si sea abajo, si sea en el medio, pero la Biblia me dice que yo voy a estar con Cristo. Amén. Y eso es lo que tú tienes que verdaderamente tener en mente, y eso es lo que importa. Eso es lo que Pablo estaba tan enfocado cuando en Filipenses él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y dice en el verso 23 de Filipenses 1, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por lo tanto, ten claro, Salomón no sabe, pero la Biblia nos dice dónde es que nosotros vamos a estar. ¿Dónde es que el cristiano va? Si es a la presencia de Dios para nosotros reinar en intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Esta incertidumbre de no saber el destino eterno del hombre y la eternidad es lo que lleva a Salomón a su conclusión. Entonces en el verso 22, que es donde dice que, pues yo que ya que no sé, ya que no sabemos, entonces alégrate en tu corazón, bebe, come, baila, brinca, porque eso es todo lo que tienes. Esa es la conclusión a la cual llega Salomón en este verso. Ahora, basado en la injusticia, basado en la realidad de que todos vamos a ser juzgados, basado en la realidad de que el hombre, tanto como la bestia y todito, vamos a morir, entonces Salomón llega a una tercera conclusión. La conclusión está en el verso 1 del capítulo 4. Él dice, los opresores son fuertes y los oprimidos están solitos. ¿Verdad? El oprimido queda solo y el opresor sigue por ahí cada día cogiendo más fuerza. ¿Verdad? Parece como si Salomón estuviera leyendo las noticias de nuestro país, ¿verdad? ¿Verdad? Parece que los sinvergüenzas verdaderamente están tomando mayor control, tienen más fuerza, tienen más poder, y los que verdaderamente merecen el privilegio del respeto, aquellos que están siendo oprimidos, sencillamente cada día son echados más a un lado. Salomón está viendo nuestra historia. Él tenía el periódico frente de él. Tanta injusticia, ¿verdad? Injusticia hoy en día con los no nacidos. 62 millones han muerto o han sido asesinados desde el 1973. Yo escuchaba esta semana de hecho, yo no escucho las noticias como tal. Yo lo que hago es que yo voy y quiero escuchar de quién se habla. Entonces, hoy en día mis noticias vienen de YouTube, buscando a las personas y escuchar lo que ellos dijeron de su boca, porque a las noticias no se le puede creer absolutamente nada. Pero entonces yo fui a YouTube y escuchaba a un senador que estaba haciendo una presentación frente al Senado. Y él estaba hablando cómo hoy en día hay gran tecnología, por ejemplo, en los vehículos, donde los vehículos nuevos, cuando se prende, te dicen, chequéate el asiento de atrás. Check the back seat. ¿Por qué? Pues porque estamos supuestos a virarnos, mirar a los niños en sus carritos, están seguros que están amarrados y que todo está bien atrás antes de nosotros arrancar, ¿verdad?
Es interesante que hoy en día, si usted deja a un niño en un vehículo, en el verano especialmente, donde la calor los sofoca y ellos mueren, a ti te arrestan y puedes ir a la cárcel por muchos años, ¿verdad que sí? Pero entonces él viene y trae un retrato bien grande de un niño en el vientre de la mamá y lo pone al frente. Y decía, pero entonces, ¿por qué nosotros nos preocupamos en los niños que están en los asientos de los vehículos? ¿Y por qué nosotros entonces nos preocupamos por los niños que han sido abandonados en los vehículos por los padres, cuando ese mismo niño con esa misma madre en un tiempo dado estaban unidos, estaban en una intimidad como nunca antes, pero entonces a nosotros no nos importa esos niños que están dentro del vientre de la madre? La pregunta que él hacía es, ¿son estos niños o no son niños? ¿Son bebés o no son bebés? Y esas son las injusticias que vemos nosotros en nuestra nación. Y la vemos en el mundo entero. Y no solamente en esta nación. Argentina legalizó la aborción el mes pasado, lamentablemente. Aún en nuestros países que eran más conservativos, hoy en día se está perdiendo eso. Injusticias. Asesinando al indefenso. Eliminando a aquellos que no se pueden ayudar de por sí. ¿Y qué de los ancianos abandonados? ¿Y qué de los no educados? ¿Y qué de los pobres, verdad? Tú has escuchado, ¿verdad? El que no tiene padrino no se bautiza, ¿verdad? ¿Sabes qué? Eso es injusticia. Porque si tú necesitas padrino para bautizarte, pero el que está al lado que no tiene padrino no se está bautizando, o sea que no está adquiriendo los favores que tú estás adquiriendo para tú salirte con la tuya o para tú adquirir lo que tú quieres, eso es injusticia. Tú has escuchado que se dice, el que tiene buen abogado tiene más probabilidad de alcanzar libertad, ¿verdad? Por eso es que hay tanto pobre en la cárcel. Eso es injusticia. Tú sabes que nosotros sabemos que dice por ahí, el que puede pagar un contable paga menos taxes, ¿no? Eso es injusticia. Y la injusticia la vemos a continuo en nuestro país y en nuestras comunidades y muchas veces aún en nuestra familia. Muchas veces no hay quien consuela al oprimido, ¿verdad? ¿Y a qué conclusión lleva Salomón? Él dice ahí en el verso 2 y 3, dice, pues mejor es morir o mejor es no nacer. Pero entonces, ahora vemos nosotros que Salomón no ve toda la historia. Salomón no ha visto toda la historia completa. Porque, ¿cuál es el resto de la historia? El resto de la historia es que el justo y el impío no serán juzgados igualmente. Y tenemos que tener eso bien claro. ¿Qué nos dice la lectura que leyó la hermana Betty hoy en el capítulo 25 de Mateo? Que el Señor va a separar las cabras de las ovejas. No, es que no, el Señor no va sencillamente a ligar los justos y los impíos y va a haber un solo juicio. No, a un lado van a estar las cabras. Aquellos que se hacen ser hijos de Dios, pero que están caminando como si no lo fueran. Aquellos que cuando vean al pobre no le cuidaban, no visitaban al enfermo, no visitaban al que está solo, no visitaban al que está en la cárcel. No le daban cobija al que tenía frío, ni comida al que tenía hambre. No, para eso el Señor tiene un juicio. Pero también hay otros que sí respondieron como Él, aunque no lo supieran, respondieron como el Señor respondería al necesitado y al oprimido. Al hambriento le da de comer, al que tiene frío le da cobija, al enfermo y al preso visita. Interesante que en Apocalipsis, en el capítulo 11, al final del libro, Apocalipsis dice estas palabras en el verso 16 del capítulo 11. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido,
y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Sabes lo que te dice Juan? No, es que para los santos, los profetas, para los que temen el nombre de Dios hay un galardón, hay un premio, hay algo bueno, hay coronas. Pero para los que no, para esas cabras, ¿qué es lo que viene? Viene destrucción. Por lo tanto, el juicio no es verdaderamente con las mismas consecuencias. Si Salomón tenía que tener en mente que aunque haya injusticia, aquellos que temen al Señor, aquellos que permanecen fieles en el Señor, aquellos que siguen los pasos del Señor, recibirán un gran galardón, recibirán un gran premio y una recompensa. Por tanto, iglesia, tú tienes que estar seguro que tú eres una de las ovejas y no de las cabras. Por lo tanto, tú tienes que estar seguro que tú eres uno de los santos, uno de los profetas, uno de los que temen el nombre del Señor, porque solo así entonces tendrás un gran galardón. Porque si no, todo aquel que no es de ese grupito, entonces tendrá un juicio que es totalmente distinto. Ahora, en lo segundo que Salomón necesitaba el resto de la historia es la realidad de que los hombres y las bestias no son semejantes. No son semejantes. Yo sé que nosotros queremos mucho a nuestros animalitos, ¿verdad? Yo tengo un gatito en casa que es bien gordita, que come mucho, lo único que hace es lamer, comer y dormir y se cuida más que nada, ¿verdad? De hecho, en 2 semanas tengo que llevarla a ponerle vacunas y me cuesta más a mí que... Yo gasto más en la gata que lo que gasto en mí a veces, ¿verdad? Y los cuidamos y es lo correcto, son criaturas también hechas de la mano de Dios. Pero ¿sabes que Cristo no murió en una cruz por mi gatita? Pero murió por mí en esa cruz. Mi gatita no lleva la imagen de Dios en ella, pero yo sí la llevo. Tú sabes que en el principio el Señor no creó a esta gatita como un alma para que por siempre adorase y labrase en el rebaño del Señor. Pero el hombre sí. Por lo tanto, hay una gran diferencia, iglesia. Y nunca el hombre puede ser comparado a los animales, ni a la creación, ni al ambiente. Y muchas veces nosotros tratamos al ambiente como si el ambiente fuese lo óptimo, lo máximo que Dios ha creado. Y yo te tengo que decir hoy que no lo es. ¿Sabes lo que es justicia? Que yo creo que Salomón necesitaba ver esto. Ve, cuando por proteger el ambiente nosotros cogemos a 10, 15, 20 mil personas, le terminamos el empleo para que entonces ellos ahora no puedan proveer para sus familias. Ahora ellos son los oprimidos de quien habla aquí Salomón. Haciendo del ambiente el Dios mientras oprimimos al hombre. Eso es injusticia. Cuando se pueden hacer las dos cosas. Cuando con un corazón bondadoso, un corazón que ama y una mente que puede pensar, podemos nosotros no oprimir al hombre y a la misma vez tomar cuidado de lo que necesita hacer, tomar cuidado, pero le damos la prioridad ¿a qué? No le damos la prioridad muchas veces a las cosas que no deben de tener la prioridad. Yo espero que en mi casa yo tenga prioridad sobre mi gatita. Espero, ¿verdad? Y yo espero que en tu casa tu niño tenga prioridad sobre tu mascota y sobre todas aquellas cosas que el Señor te ha dado para que tú disfrutes. Pero Salomón aquí no tenía el resto de la historia, porque es el hombre quien fue la creación óptima de Dios. Por eso es que el Señor tiene un estándar tan alto para el hombre. Por eso es que el hombre tiene que ser a la imagen de Cristo, caminar como Cristo, vivir como Cristo, hablar como Cristo, obrar como Cristo. Porque el hombre es algo especial para Dios. Ahora, Salomón se olvidó de varias cosas. Y es que hay uno que nos llevará a nosotros para que veamos un futuro después de esta vida. La vida no es sencillamente el beber y el comer
y es fiestal. No, es que hay algo que se llama eternidad. Lo mejor no es trabajar y lo mejor no es comer ni beber. ¿Sabes lo que es lo mejor? Lo mejor es tú vivir con la eternidad en tu mente y en tu corazón. Eternidad que está decorada con el aroma de la presencia majestuosa de Dios. Una eternidad que está adornada con la presencia gloriosa de Cristo. Una eternidad que está saturada con el poder incomparable del Espíritu Santo. Una eternidad que es posible por la sangre de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Por lo tanto, esta vida no es lo único que hay. Y aunque tú veas la injusticia, aunque en tu vida haya dolor, aunque en tu vida muchas veces pasen cosas que tú no te puedas explicar, no te pierdas de vista que esto no es lo único que hay. Y este no es el fin de la historia. Elizabeth, este no es el fin de la historia. Y el dolor de tu corazón el Señor lo consolará, y un día dado el Señor levantará a los muertos y les dará, como dice aquí, su galardón en Apocalipsis. Y en ese día nosotros nos gozaremos con el Señor, porque en ese día entonces le veremos tal como Él es. Amén. Y Salomón tenía que saber el resto de la historia, que es que los oprimidos no están solos. Y los fuertes no van a ser fuertes por siempre, ellos van a perder sus fuerzas. Sí, todavía Mateo 5 no se había escrito cuando Salomón escribió Eclesiastés. Porque Mateo 5 me dice a mí, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, me dice a mí Mateo 5. ¿Y por qué? Pues porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos recibirán consolación, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. No Salomón. Los que oprimen no van a seguir siendo fuertes, y los oprimidos no siempre estarán siendo oprimidos. El salmista dice en el Salmo 37, en el verso 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Eso es lo que el Señor dice a través del salmista. Ahora, yo quiero que tú salgas de este lugar con algunas cosas en mente, iglesia. Salomón ha hablado aquí, y Salomón nos dio la mitad de la historia, pero Cristo completó esa historia. Y sale en mente con varias cosas. Lo primero es que nosotros tenemos que aceptar nuestros límites. Nosotros no entendemos todo, incluyendo la injusticia. Nosotros no entendemos por qué en el coronavirus unos mueren y otros no. Eso es uno de los grandes enigmas de esta pandemia, ¿verdad? La hermana Ana le da, tiene 92 años y el coronavirus coge de ella. Hay jóvenes fuertes de 40 años, ¿sabes qué? Que no sobreviven. No sabemos, no entendemos. La ciencia todavía no se puede explicar eso. Pero ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es aceptar que no sabemos, nuestros límites. Pero también tenemos que aceptar que nada coge a Dios por sorpresa. Y esa es la realidad. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios lo controla todo. No creas que la muerte de un familiar cogió a Dios por sorpresa. No pienses que una enfermedad cogió a Dios por sorpresa. No pienses que cualquier cosa que pueda suceder aquí con nuestro gobierno o en nuestra sociedad cogió a Dios por sorpresa, porque nada coge a Dios de sorpresa. Dios utiliza todo para sus propósitos. Y en el contexto de este mundo tú tienes que reconocer que las cosas que a veces parecen ser injusticia, a veces parecen suceder a tu alrededor que no hacen sentido, Dios utiliza esas cosas para obrar en tu santidad, para Él probar tu fidelidad y tu fe,
para Él ayudarte a madurar y a crecer como cristiano y como seguidor de Cristo. Dios utiliza todo a tu alrededor. Cada onza de dolor que tú puedas experimentar para ayudarte a crecer en santidad y a la imagen de Jesús. Por tanto, no dejes que tus limitaciones te frustren. No permitas que tu inhabilidad de entender te quite los ojos de Jesús. No permitas que lo inexplicable afecte tu fe. Mantén tu fe. Sostén tu fe. ¿Para qué tú tienes que hacer? Tú confías en la palabra de Dios, donde tú sí tienes el resto de la historia. Eso sí tienes que hacer. ¿Qué tú tienes que hacer? Tú descansas en Cristo, quien está escribiendo el resto de tu historia. Y solamente Cristo hace eso. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Entonces tú le pides a Dios que te llene de su Santo Espíritu para que te sostenga por el resto de tu historia. Y Dios entonces obrará en tu vida continuamente y te abrirá los ojos para que veas y te pondrá su Espíritu en tu corazón para que le sientas. Y entonces tú verás que la injusticia que tú ves no es el resto de la historia. El resto de la historia nos la da el Señor en Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Donde en la visión de Juan Él dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Todas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Y yo seré su Dios, y Él será mío. He aquí el resto de la historia. No dejes que la injusticia del mundo, el pecado del mundo, te quite los ojos de la eternidad que es con Dios. Porque Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos sus hijos por siempre. Amén. Oremos. Oh bendito Señor, como Habacuc gritamos: ¿hasta cuándo, Señor? Y como Job, muchas veces, mi Dios, cuestionamos si tú estás escuchando, Señor. Y como Salomón, oh Dios, muchas veces nos rendimos y decimos que es mejor comer y beber y gozarnos en el trabajo, mi Dios. Porque la injusticia, mi Dios, y el dolor y lo que sucede en nuestras vidas, mi Dios, es inexplicable para nuestra mente finita, Señor. Pero tú, oh Señor, nos das en tu palabra la certeza, mi Dios, de que no solamente tú haces todo hermoso, mi Dios, sino que llevas todo a su conclusión. Tú, Señor, has diseñado el resto de nuestra historia. Y para nosotros, mi Dios, que te conocemos, que caminamos en la verdad, que confiamos en tu palabra, mi Dios, sabemos que hay un galardón, Señor. Hay un gran premio, mi Dios. Hay una recompensa, Señor. Y nosotros moraremos, mi Dios, en ese tabernáculo, mi Dios, donde ya no van a haber más lágrimas, mi Dios, ni más dolor, ni más sufrimiento, mi Dios, porque tú harás todas las cosas nuevas, Señor. Oh Dios Santo, en esta mañana, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra ansiedad, en medio de nuestra confusión, Señor, yo te pido, Padre Santo, que pongas fe en nosotros
que nos ayudes a mantener nuestros ojos firmes mirando a la cruz de Jesús, la cual nos da a nosotros, mi Dios, la garantía, mi Dios, de que no solamente somos salvos, pero de que, mi Dios, tú nos traerás a ti, a tu presencia, y que contigo por siempre reinaremos. Oh Señor, ayúdanos a lidiar con este mundo y sus injusticias, Señor. Danos la paciencia que necesitamos, danos la fe que necesitamos, el amor que necesitamos, la comprensión que necesitamos, oh Dios. Y no permitas que sea el mundo, oh Dios, el que le hable a nuestras conciencias, sino tu palabra y tu Espíritu, mi Dios. Glorifícate hoy, Señor. Confiamos en ti, oh Dios, y vivimos para ti. Por el glorioso nombre de Jesús te lo pedimos hoy. Amén.